¿Es el individuo responsable y consciente de todos sus actos? ¿Existe libertad plena en las decisiones que cada uno de nosotros tomamos? ¿Realmente hacemos lo que hacemos por voluntad propia? ¿O por el contrario, lo que hacemos es controlado por métodos de dominación así como por el poder que ejercen otros sobre nosotros? Según el filósofo y sociólogo alemán Max Weber, lo que busca la dominación es obtener la obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. Según Max Weber, la obediencia se obtiene ya sea de manera racional, tradicional o carismática, y funciona por un cuadro administrativo de carácter burocrático. La sociedad responde a ciertas ordenanzas, a ciertas leyes. La obediencia se da por voluntad, que es una moral, o por intereses materiales. Obedezco porque voy a tener un beneficio. A Weber le tocó vivir el proceso de unificación e industrialización de Alemania y se formó bajo una ideología liberal y nacionalista. Por otro lado, el filósofo Michel Foucault nos habla sobre el poder que se ejerce por medio de las disciplinas de los cuerpos, ya que las acciones de los sujetos son manipuladas y adoctrinadas con el fin de que se obedezcan las órdenes encomendadas sin cuestionamiento alguno. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. La coerción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción entre la actitud aumentada y una dominación acrecentada. Este tipo de adoctrinamiento y de disciplina de los cuerpos se aplica en básicamente todos los espacios de la sociedad, es decir, la escuela, las cárceles, los hospitales, el trabajo, etc. Por otro lado, el filósofo y sociólogo alemán Herbert Marcuse plantea que el medio por el cual se obtiene la obediencia de un individuo es a través de la libertad. El individuo se le inculca que él es libre, pero en esa libertad está sometido, está dominado porque sus decisiones son suyas y aparentemente libres, pero realmente sus decisiones ya están acondicionadas a través de los medios de comunicación. El hombre tiene la oportunidad de elegir en medida en que sus necesidades lo demanden, pero predomina el control basado en el adoctrinamiento de la conciencia y la implantación de falsas necesidades, es decir, necesito esto que no sabía que necesitaba y ahora lo tengo que comprar. Necesidades que creemos que son necesarias, pero que antes podíamos vivir perfectamente sin esas necesidades que ahora creemos necesarias porque nos hicieron creer que necesitamos eso. ¿Para qué? Pues para facilitarnos la vida. Los productos adoctrinan y manipulan, promueven una falsa conciencia inmune a su falsedad. El adoctrinamiento que llevan a cabo dejó de ser publicidad, se convierte en modo de vida. Marcuse y Foucault son relativamente contemporáneos y ambos vivieron durante el Holocausto y aparte vivieron los estragos y los cambios de la Segunda Guerra Mundial. Es necesario preguntarnos qué tan vigentes siguen siendo las teorizaciones de los autores antes abordados y de qué manera, así como bajo qué lógica nos encontramos en la política contemporánea. Es evidente que la dominación a través de un cuadro administrativo de carácter burocrático sigue estando vigente en todos los sistemas políticos. En ese sentido, Weber sigue siendo vigente en cuanto a cómo se organiza la política pública, pero pues no es lo único que predomina o no es la única manera de dominación que se da contemporáneamente. Se sigue ejerciendo poder a través del disciplinamiento del cuerpo, como lo explica muy bien Foucault, ya que está vigente en todos los espacios sociales de los sistemas políticos de las naciones del mundo, los hospitales, los cuarteles, las escuelas, etc. Y que a su vez estos espacios también están organizados internamente, administrativamente, de manera burocrática. Y sin duda existe un control por medio de la libertad, el cual nos explica Marcuse. Y es lo que está predominando en los aparatos políticos, ¿no? Lo estamos viendo ahora que se vienen elecciones en México y en otras partes del mundo. Estamos viendo también cómo las redes sociales están siendo utilizadas para generar campañas electorales, y tenemos también malas maneras de generar estrategias electorales a través de las redes sociales, que son a través de la corrupción y de la compra de bots. Es decir, no es un crecimiento orgánico en el que son personas reales las que generan este tipo de campañas o apoyan este tipo de campañas y las promueven, sino que son bots los que las intensifican, ¿no? Por eso es que tenemos que tener muy bien diferenciado qué son las noticias que podemos ver en las redes sociales y la propaganda,
¿no? Que son dos cosas muy diferentes, que una tiene la función de informar y de dar acceso al conocimiento de lo que pasa al día, mientras que la otra tiene el fin de manipular con el fin de obtener más votos. Los medios de comunicación, la tecnología y la ciencia que está al servicio de los poderosos es lo que les da el control de nuestras decisiones y nuestra conciencia. La individualidad se convierte así en una gran herramienta política porque te hacen creer que eres un individuo y que no necesitas de nadie más. Entonces te aíslan a través de los medios de comunicación para poder controlarte, para poder manipularte, para en este caso poder obtener tu voto desinformado, porque la propaganda desinforma mientras que las noticias, el periodismo informan, aunque también hay periodismo que no es periodismo, son propagandas y chayoteros les dicen, ¿no? Al hacernos creer que somos individuos libres y que tomamos nuestras propias decisiones, nos acondicionan para que tomemos las decisiones que ellos quieren y que al final del día nosotros nos sintamos culpables con nuestras decisiones que no fueron decisiones realmente libres, sino que fueron decisiones acondicionadas. Pero no le vamos a echar la culpa a quien nos las acondicionó y la responsabilidad cae única y exclusivamente en el individuo libre porque tú hiciste lo que quisiste, nadie te obligó a, pero realmente no es que te hayan obligado, sino que se te manipuló. Tenemos el ejemplo de la ciencia deja de ser ciencia cuando deja de avanzar, es decir, la ciencia siempre refuta sus anteriores experimentos y siempre saca nuevos descubrimientos. ¿Por qué ciencia? Porque avanza, porque la ciencia se equivoca, por muy empírica que sea, se equivoca porque la ciencia está hecha para equivocarse. Pero en el momento en el que algo científico funciona y se usa para adoctrinar y para el control social y ahí se estanca, entonces en ese momento la ciencia deja de ser ciencia, porque ya no está avanzando, porque está funcionando para el control. Cuando la ciencia se estanca, entonces tenemos un estancamiento de la sociedad en sí. Pero si la ciencia avanza, entonces la ciencia debe avanzar para el bien de la humanidad, no para el control, no para la dominación, porque cuando se usa para el control y para la dominación y para la manipulación, la ciencia deja de ser ciencia porque se estanca. Y lo mismo podríamos decir con los medios de comunicación y con la tecnología, es decir, en los medios de comunicación, por ejemplo, si se estanca el discurso, pues se estanca el discurso y ya no estás informando, ya estás haciendo propaganda porque ya estás estancado tu discurso y ya no estás informando. Entonces, ¿qué tienen que hacer los medios de comunicación? Avanzar, porque la sociedad cambia y entonces informar de acuerdo a la realidad. Y va a ir también cambiando el discurso porque los discursos sociales cambian y tú tienes que cambiar con la sociedad, entonces tienes que avanzar. Entonces cuando el periodismo se estanca, se convierte en propaganda, porque ya no avanza, porque ya no cambia como cambia la sociedad y mantienen sus discursos ya bien avejentados. O cuando cambian es porque pues dejan de recibir chayote y entonces pues cambian su discurso porque ya no están recibiendo el chayote, entonces pero no están cambiando con la sociedad, entonces sigue siendo propaganda porque el chayote es para generar propaganda y venderlo como noticias, pero no son noticias. Su más querido periodista chayotero no es un periodista, es un propagandista. Esto fue Filomimishekwa. No olviden darle like, suscribirse, ponerle la campanita, dejar su comentario y compartir. Unidad, paz y amor para los pueblos. Resistencia para la disidencia. Chao.